última ponencia do IES Sabón, que era unha biblioteca líquida. Sube alumnado voluntario da biblioteca, Sonia Vivero. Ben, chámame Sonia, son por primeira vez a coordinadora da biblioteca do IES de Sabón e vimos contarvos o que estamos facendo. O que estamos facendo é un xérmolo, o inicio dun proxecto dunha biblioteca a moito máis longo prazo. Chamámoslle, bueno, antes de nada, sempre se olvidan estas cosas no directo, quero dar grazas ao Concello por invitarnos e quero tamén dar grazas ás miñas compañeiras do equipo da biblioteca, as profesoras Paula e Marta, que son parte de todo este proxecto. Chámase biblioteca líquida e non é unha metáfora, evidentemente, non pretendemos nin inundacións, nin pretendemos que ninguén usuario se nos licúe cando veñan a nosa biblioteca. É unha metáfora da vida que ven os rapaces nosos teñen que ser líquidos, teñen que ser permeables, teñen que axustarse, teñen que cambiar. E a biblioteca tamén, como a mesma vida. A biblioteca ten que sair das aulas, ten que sair do recinto, ten que chegar aos pais, ten que chegar á comunidade educativa, ten que anegar. Esa é a metáfora da biblioteca líquida. A min gostaríame moito unha cousa, e é que, co tempo, cando eu xa este xubilada, as bibliotecas públicas, as bibliotecas dos centros educativos, fosen mínimamente xestionadas por equipos directivos ou equipos de profesores e fosen maioritariamente xestionadas polos alumnos, polos usuarios. Tamén gustaríame moito máis que os pais e as nais viñeran visitarnos, viñeran invadirnos nunha auténtica tropelía, pero iso costa bastante. Bueno, non quero coller moito tempo, que xa sei que vemos moi mal. Tamén hai outra idea, que a biblioteca líquida, que invito ao Concello a que pense en, de alguna maneira, crear unha unión de bibliotecas. Está a biblioteca municipal, está a biblioteca do IES de tal, a biblioteca do IES de cual, e somos mundos aillados. Creo que sería unha boa idea que dentro do Concello, con tantos recursos como temos todos os centros, se fixese algo sobre ese tema, unha biblioteca máis global do Concello. Ben, aquí tedes tres rapazas que, por suposto, mañán tiñen exames, son segundo de bacharelato, selectividade, presión, están aquí. Forman parte dun equipo moito máis amplo de voluntariado, de bibliotecas, levan 2 anos con nós, evidentemente calquer voluntario é unha persona que se lle supón moitos valores. Evidentemente, dan o seu tempo, o seu esforzo, e aquí as tedes. Bueno, empoderándose, que dicen los modernos ahora, do proxecto. Eu quero que elas sean as primeiras, pero non as derradeiras. Bueno, sin máis, deixo-vos con Tania, Judith e Andrea, que están moi nerviosas, pero que isto tamén é un traballo de biblioteca. Dar unha charla, falar do que fan, do que queren facer perante da comunidade. Hola, yo me llamo Judith. Nuestra presentación se va a basar en los siguientes puntos: gestión diaria, celebraciones, colaboraciones, elaboración de recursos. La gestión diaria. La atención a los préstamos o devoluciones consiste en que una persona que está interesada en recoger un libro para llevarse a su casa debe pasarse por el mostrador de la biblioteca para que recojamos unos ciertos datos y zanjar el tema sin ningún tipo de compromiso. La colocación de los materiales se basa en que nuestra biblioteca está dividida en secciones de idiomas, y una vez hecho este paso nos fijamos en el apellido del autor, que está ordenado alfabéticamente, y el tercero y último paso es saber el título del libro. La atención a los usuarios en nuestro instituto consiste en que el equipo de la biblioteca de voluntariado en todos los recreos se presenta allí y tiene que aceptar preguntas y cuestiones que le hacen los usuarios y estos deben resolver. Ahora os dejo con mi compañera Tania, que os va a hablar de las... Bueno, yo me llamo Tania, como dijo mi compañera, y también soy voluntaria en la biblioteca, y os voy a hablar de las colaboraciones que tenemos en el blog de la biblioteca.
colaboraciones en las que los alumnos podemos publicar nuestra opinión sobre un tema de actualidad, un relato o un poema. En mi caso, hablo como ejemplo de los lunes bohemios, que es mi sección en la que cada lunes publicaba un relato que me inspiraba una canción, una foto o un estado de ánimo. Y ahora os dejo con mi compañera. Hola, yo me llamo Andrea y os vengo a hablar de las redes sociales con las que cuenta nuestro instituto. Nuestro instituto cuenta con 3 redes sociales: Twitter, Instagram y Facebook. La que más utilizamos es Twitter, la que estáis viendo en pantalla. ¿Y cuál es la función de estas redes sociales? Pues bien, lo que pretendemos es comunicarnos, subir vídeos e imágenes de lo que hacemos diariamente para compartirlo con los demás alumnos, los padres, el profesorado y todos los que quieran. Y colaboramos todas en ellas, pero siempre con la supervisión de nuestros profesores. Inclusión y conciencia social. Lo que queremos hacer en la biblioteca es concienciarnos de lo que está pasando a nuestro alrededor, con exposiciones, con libros y películas sobre ONGs o campañas humanitarias, y también, siempre que sea posible, traer gente que nos hable sobre estos temas. Un ejemplo sería, en el curso pasado vinieron unos exalumnos a hablarnos del proyecto Palmira, qué es y cómo podemos colaborar. Bueno, en nuestra biblioteca, aparte de tener los juegos tradicionales de mesa, también hemos creado juegos online, tableros con recomendaciones sobre libros, pósters para anunciar actos o celebraciones, pósters con realidad aumentada, infografías con interactividad, códigos QR en cada libro y en cada película para dar más información, y grabaciones de obras de autores o biografías. Últimamente también estamos abarcando el tema avatares, el cual últimamente hacemos avatares de los personajes famosos o mismamente de los compañeros de la biblioteca. También en el blog contamos una parte que es Cinesabón, donde se encuentra todo el registro de las películas que tenemos en la biblioteca y en la cual tenemos como una ficha técnica de cada película que cuenta con carátula, las hipnosis y un pequeño tráiler. Y siempre respetamos los derechos del autor. Otro apartado del blog sería los bibliomomentos, donde subimos también vídeos y cosas interesantes, pero al blog, para que aparte de tenerlas en las redes sociales, también las tengamos subidas en el blog. Y también tenemos una parte muy interesante que sería la cantera, donde nos mantenemos en contacto con los exalumnos y subimos, por ejemplo, logros académicos, cómo les va en las carreras o competiciones deportivas que van ganando de los que ya no están con nosotros. Este es el blog de la Biblioteca de Diez de Sabón. En él recogemos todos los materiales y está dividido en secciones. Los alumnos son editores, mientras que los profesores son administradores. Sus secciones son revisadas periódicamente en las reuniones y discutimos sobre si deben quedarse así o si debemos hacer algún cambio. Es la memoria de la biblioteca porque lo recoge todo. Esta es la parte que para mi parecer es la más divertida, ya que son las celebraciones y fiestas que tiene el instituto. Por ejemplo, cuando hay fiestas importantes, Halloween, carnavales, Navidad, todo el instituto se une para hacer campañas, hacemos talleres. Por ejemplo, en Navidad nos organizamos todos para hacer bolas de Navidad y también contamos con concursos, por ejemplo, los concursos de ajedrez o concursos de relatos, en los que son como competiciones donde ganan cheques para la cafetería o cheques regalos para tiendas como FNAC para que puedan comprar libros o películas que les interesen. Y en la siguiente diapositiva podéis ver imágenes de estas fiestas. Por ejemplo, tenéis en la esquina una foto del club de lectura en la cual los alumnos participan aportando libros y comparten sus opiniones entre ellos.
Y también hay una foto de este año de un día que nuestro tutor aportó una actividad que fue disfrazarnos todos de partidos políticos que estábamos dando en ese momento y todo el instituto colaboró disfrazándonos de ellos y haciendo el trabajo y discursos sobre ese tema. Fue muy divertido. Bueno, y aquí concluye la presentación de nuestra biblioteca y os dejamos con la jefa de la biblioteca, Carmiña. Moitas grazas a todos e a todas pola vosa atención. Esperamos non tervos aburrido moito e quedades convidados a visitarnos a nosa biblioteca. Grazas e até pronto.